Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos de Matovsky, una celada que usted debe evitar en la italiana. En esta partida entre Giersin y Holland en la ciudad de Estocolmo en 1912, las blancas plantearon una continuación que las negras no respondieron correctamente y cayeron en una posición inferior que usted debe tratar de evitar debido a que la apertura italiana es una apertura que está muy de moda actualmente. Las blancas en esta partida jugaron E4 y su adversario respondió con E5. La continuación fue caballo F3 y caballo C6. Luego de la jugada alfil C4 y alfil C5, el blanco juega C3, aunque en la actualidad se está jugando mucho el Giuco pianissimo con la variante D3. Pero continuemos con la partida con el movimiento C3. Las negras desarrollan su caballo a F6, la ruptura D4. Aquí podemos mencionar que también en muchas partidas se está jugando D3. Continuando el encuentro con D4, el negro respondió con E por D4, C por D4, alfil B4 jaque, a lo que fue respondido con caballo C3. En este momento, en lugar de caballo C3, también existe la variante alfil D2 que conduce a líneas de igualdad, pero las blancas prefieren jugar a lo romántico y sacrificar un peón central con caballo C3 que las negras aceptaron correctamente con caballo por E4, enroque corto, y ahora una jugada de dudoso valor. Las negras no quieren desprenderse de su alfil y jugaron caballo por C3. En lugar de caballo por C3, las negras pueden jugar perfectamente alfil por C3, D5, alfil F6, torre E1. Todo esto es teórico y se ha jugado muchísimas veces. Caballo E7, torre por E4 y D6, donde las posibilidades de ambos jugadores están igualadas. Regresando a la partida, después de caballo por C3, las blancas claramente capturaron el caballo con B por C3 y ahora vamos a ver una línea interesante. Las negras responden con la mejor continuación, que es D5. Sin embargo, en este momento, en lugar de D5, veamos qué pasa o qué hubiese pasado si las negras deciden. Veamos en el tablero de ajedrez de Chess Base, alfil por C3, podría seguir alfil A3, con lo cual se le corta el enroque al contrario con el alfil. A ese movimiento lo mejor es responder con D5, pero las blancas obtienen una posición ganadora con alfil por B5, alfil por A1, torre E1 jaque, alfil E6 y dama C2, con un ataque muy fuerte por parte de las blancas. Siguiendo en la partida con la línea D5, tenemos que
Las blancas respondieron con C por B4, D por C4, torre E1, jaque. Ahora la respuesta mejor de las negras es caballo E7. Las blancas presionan con dama E2 para evitar el enroque corto de las negras, quienes juegan en este momento alfil E6. Las blancas, intentando presionar a través de la columna E, jugaron en este momento caballo G5. Sin embargo, según mostramos en el diagrama anexo, lo mejor hubiera sido en este momento, en lugar de caballo G5, la línea alfil G5, que conduce a la igualdad y debería tenerse en cuenta. Una continuación posible sería dama D5 y torre AC1, donde ninguno de los dos jugadores tiene una clara ventaja. El juego permanece en igualdad de condiciones, aunque bastante complicado. Regresando al movimiento caballo G5 efectuado en la partida, las negras respondieron con alfil D5. Una novedad en ese momento. ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué debían haber jugado mejor las negras en este momento? Dos posibilidades. Una es dama D5, que es considerada la mejor y que le da ventaja a las negras. Seguiría caballo por E6, F por E6, B5, intentando la ubicación del alfil en la diagonal de A3 a F8. A ello responderían las negras con enroque corto, manteniendo una clara ventaja en esta posición. La otra posibilidad sería, en lugar de dama D5 y la novedad de esa época, alfil D5, sería el movimiento dama D7, que ocurrió antes que esta partida. Las blancas responden con caballo por E6, dama por E6 y jugaron alfil G5, intentando obtener alguna ventaja, pero no fue así. Mejor hubiera sido en su lugar dama F1 con posibilidades equivalentes. Pero después de alfil G5, las negras cambiaron las damas, dama por E2, torre por E2 y jugaron F6, logrando una ligera ventaja en la partida Piotrowski y Müller en Hannover en 1902, donde las negras se impusieron en 48 movimientos. Regresando a la posición que tenemos, alfil D5, siguió por parte de las blancas el fuerte movimiento B5, que intenta, como vimos anteriormente, la idea de ubicar el alfil en A3, que es muy fuerte, para capturar con el alfil el caballo de E7. Las negras en este momento cometieron un grave error, que es una posición bastante delicada y difícil, y jugaron rey D7, que es grave error. Después de esto, las negras no se pueden mantener. Mejor hubiera sido, en lugar de ese movimiento, sencillamente H6, seguiría la retirada caballo F3 y ahora sí rey D7, aunque después de la jugada caballo E5 jaque, las blancas mantienen una fuerte posición. Luego de la jugada rey D7, siguió por parte de las blancas el fuerte movimiento caballo por F7.
atacando a la dama y a la torre, pero es un sacrificio puesto que el alfil lo está capturando, y fue precisamente lo que hicieron las negras. Alfil por F7, siguió entonces la incorporación de la dama a G4. El rey no tiene más opción que jugar a E8 y sigue la fuerte jugada alfil A3, que deja definitivamente la posición completamente ganada para las blancas. Las negras ahora jugaron dama D5, pero ya entra en juego la actividad de la torre de E1 con la captura de torre por E7 jaque. El rey no tiene, tiene en realidad dos posibilidades. Ellas decidieron jugar rey a D8, puesto que podemos ver aquí en nuestro tablero de la mesa que si se juega a esta posición podría seguir sencillamente la ganancia de la dama con torre E5 jaque, pero ellas prefirieron venir a D8 y siguió dama F4, una amenaza muy fuerte contra la casilla C7 que amenaza mate. El negro defendió dicha casilla con torre C8, pero ahora ya las blancas recuperan su material y quedan con una posición ganadora. Intentó el negro todavía C5, pero tras la jugada D por C5, torre E8, detenga aquí el vídeo y encuentre la jugada ganadora de las blancas, que las lleva a una posición de mate inmediato. Efectivamente, una jugada de desviación, dama G5 jaque. Después de ese movimiento de dama G5, que ataca a la dama de D5 de las negras, estas deben capturar la dama blanca con dama por G5, pero la torre de A1, que ha estado descansando todo este tiempo, se incorpora para dar el jaque en D1, un jaque mortal. Las negras tienen para cubrir el jaque con dos posibles movimientos. Uno, dama D5. El otro sería igualmente dama D2, pero en ese caso seguiría igualmente torre por D2 jaque mate. En la línea que estamos estudiando, después de dama D5, torre por D5 es jaque mate. Espero que esta partida sea de utilidad para usted y no se deje dar este jaque matoski en la lucha contra la apertura italiana. Ya tiene alguna receta para combatir este orden de movimiento. Sin más, nos veremos pronto en otro vídeo con Matoski. Chao.